Primeramente quiero decirte que la crucifixión parece un hecho ahí nada más humano, una situación que estaba pasando a la vista de las personas, pero había algo sobrenatural y yo quiero hablar del impacto sobrenatural, el impacto sobrenatural que ocurrió en la cruz del Calvario. A simple vista se puede ver nada más a Jesús transcurriendo con la cruz, se puede ver al Señor Jesús recibiendo el látigo, se puede ver al Señor Jesús muriendo en la cruz. Pero en esta hora te quiero decir que detrás de toda esa escena había hechos sobrenaturales, hechos que impactaron en lo sobrenatural a la hora de la crucifixión. Y a estos hechos sobrenaturales les llamo yo victorias, victorias que se obtuvieron en la cruz del Calvario. Y yo quiero que vayamos a la escritura, el libro de Mateo 27:45. Vamos a ver esta escritura y aquí viene el primer hecho sobrenatural. Antes de leerlo, te quiero decir que el Señor Jesús, Él libró la batalla y la libró en el huerto de Getsemaní. En realidad ahí fue donde se determinó su muerte, porque ahí Él murió a sí mismo. Él dijo: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, y si no, que se haga tu voluntad. Fue ahí donde ocurrió la muerte de Jesús, fue su muerte a su voluntad. En la cruz se consumó la muerte física, pero en el Getsemaní hubo la primer muerte, muerte a su voluntad, donde Él se dio todo, donde Él entregó todo y dijo: aquí estoy, Señor. Pero sucedió y se consumó en la cruz. Pero vamos al primer hecho sobrenatural. 27:45 dice la Biblia: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Esto quiere decir que por 3 horas, desde las 12 del día hasta las 3 de la tarde, hubo tinieblas. Las tinieblas nosotros podemos ver en la Biblia. Las tinieblas tienen que ver con el juicio de Dios. ¿Qué estaba siendo juzgado ahí? ¿O qué victoria se estaba logrando ahí en esas tinieblas? Dice que hubo tinieblas pues desde las 12 hasta las 3, desde la hora sexta hasta la novena. ¿Qué victoria se estaba logrando? Se estaba logrando la victoria sobre el pecado. Las tinieblas hablan de juicio. Cuando nosotros vemos en el Antiguo Testamento, dice la Biblia que allá en el Antiguo Testamento Dios envió tinieblas sobre los egipcios. Dice que 3 días estuvieron los egipcios en oscuridad. Entonces hubo tinieblas como parte del juicio de Dios. La Biblia menciona en el libro de Joel y dice que el día del Señor es día de tinieblas y de oscuridad. Es un tiempo también de juicio. Pero bueno, estaba siendo juzgado el pecado del ser humano en la cruz del Calvario. La Biblia dice en Isaías 53 y verso 4, 5 y 6, vamos a ir allí. Dice: pero Él fue traspasado por nuestras rebeliones. En la cruz del Calvario, ahí Él estaba siendo traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Dice: todos nosotros nos extraviamos como ovejas. Hemos dejado los caminos de Dios para seguir los nuestros. Sin embargo, el Señor puso sobre Él los pecados de todos nosotros. En la cruz del Calvario estaba siendo juzgado el pecado, estaba siendo condenado allí y juzgado para que ya no te toque a ti la condenación y ya no me toque a mí. ¿Cuántos se alegran en esto? ¿Sabes qué? Ahí fue la condenación de Jesús o del pecado para que ya no te tenga que ocurrir a ti. La bendición y la victoria sobre el pecado estuvo en este momento. El juicio de Dios estuvo en este momento. Dice Isaías, ahí Dios cargó en Él el pecado de todos nosotros. Cayó el juicio de Dios allí. ¿Para qué? Para librarte a ti y librarme a mí.
para librar a toda persona, amigos que nos siguen a través de la transmisión y todos los que estamos aquí presentes, para librarnos a ti y a mí del juicio que merecíamos. La Biblia dice: la paga del pecado es muerte. Eso merecíamos, pero Cristo en la cruz, al morir, obtuvo la victoria sobre ese pecado, condenándolo allí, clavándolo en la cruz, siendo juzgado en la cruz para que tú y yo seamos libres. Este fue el primer hecho sobrenatural. El segundo hecho sobrenatural, Marcos capítulo 15 y verso 38, dice la escritura: entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. La escritura menciona que ese velo estaba puesto entre lo que era el lugar santo, el lugar santísimo. La Biblia dice que al lugar santo entraban los sacerdotes, sí, con sus ropas especiales. Al atrio asistía el pueblo judío, el pueblo de Dios, sí, ahí entraban al atrio. Y fuera ya de las puertas del tabernáculo, pues allí quedaban los gentiles y todos los demás que no teníamos acceso. Pero así era como se dividía. Entonces el lugar santo y el lugar santísimo estaba dividido por un velo. Detrás de ese velo se manifestaba la presencia de Dios. Ahí estaba el arca de Dios, ese cofre, sí, que la Biblia nos narra, que guardaba la vara de Aarón, maná, y guardaba las tablas de la ley. Ahí estaba ese cofre y nadie podía entrar ahí excepto el sumo sacerdote. Esto es, el jefe de los sacerdotes. Era el único que entraba una vez al año. Y él entraba para ofrecer sacrificio de la sangre de los corderos que traía el pueblo de Dios para cubrir sus pecados. Y entraba el sumo sacerdote y pasaba por el velo a la parte del lugar santísimo. Y cuando él andaba allí, él tenía que llevar unas campanillas en las partes bajas de sus vestiduras, porque era necesario estar oyendo que el sacrificio y la ofrenda y la misma persona del sumo sacerdote estaba siendo acepta delante de Dios. Y por lo tanto, mientras se oían las campanillas, se sabía y se entendía que él estaba vivo. Pero si ya no se oían, entonces se entendía que ni el sacrificio ni el sumo sacerdote habían permanecido con vida. Así que era un lugar muy sagrado. Pues la Biblia dice que ese velo así estaba, y todos los años el pueblo venía, ofrecía el sacrificio, el sumo sacerdote pasaba a este lugar santísimo, ofrecía la sangre del sacrificio y la ofrecía por el pecado del pueblo a Dios. Y si era acepto, entonces el sumo sacerdote salía y el pueblo se alegraba de que el sacrificio había sido acepto delante de Dios. Bueno, dice la Biblia, aquí en el pasaje que acabamos de leer, dice la Biblia que cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, allá en el centro de la ciudad, donde estaba el templo, o allá en el área donde estaba el templo, dice la Biblia que ocurrió algo sobrenatural también. No solo las tinieblas que hubo, sino que se rasgó el templo, el velo de arriba a abajo. De arriba a abajo se rasgó el velo. ¿Qué significaba eso para nosotros? Una segunda victoria. La primera, que tu pecado y el mío ya fue juzgado para no ser condenados. Ninguno de los que creen en Cristo recibirá esa condenación. Dice Cristo: todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. O sea, no hay una condenación para los que están en Cristo. El pecado fue juzgado. Esa es la primera victoria. Segunda victoria, el velo se abrió. Nadie podía entrar del pueblo. Pero ¿qué significaba eso? A la hora que Jesús murió y de que sucedió, ¿qué significaba esto? Vamos al libro de Hebreos capítulo 4 y verso número 16. Vamos a ver qué dice esta escritura. Dice así, mira lo que pasó. Dice: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Esto es, que tú y yo nos podemos acercar ahora
detrás de ese velo espiritual que había, porque una cosa es el velo físico, pero ahora en Cristo, pues las personas que no han aceptado al Señor no pueden entrar con esa libertad a la presencia del Padre, a menos que vengan y digan: Señor, aquí estoy, mi vida es tuya, acepto la obra que Cristo hizo en la cruz. Es el camino de entrada. Pero tú y yo tenemos ya libertad para entrar. Dice: acerquémonos confiadamente al trono de la gracia. El hecho de que el velo se haya rasgado estaba diciendo: ya no hay límites. Estaba diciendo: ya no hay impedimentos. Estaba diciendo: ya no hay forma de que te sientas excluido de la presencia de Dios. Ahora hay una entrada libre para ti y para mí. Y nosotros, dice aquí la Escritura, podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. ¿Cuántos han podido entrar vez tras vez hasta el trono de la gracia? Levanta tu mano si tú has experimentado eso. ¿Sabes qué? Tenemos esa libertad, tenemos esa bendición. Cristo ganó esa victoria también cuando estaba muriendo. Que tú y yo, y para ti, para mí, esté abierto el camino a la presencia del Padre. Pero vamos a un tercer hecho sobrenatural. Por favor, Mateo 27, 50 y 51. La Biblia nos habla entonces del tercer hecho sobrenatural que ocurrió. ¿Sí? No solamente hubo tinieblas, no solamente se rasgó aquel velo, sino también dice aquí la Escritura: mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. ¿Sigue? Y aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Y ustedes terminen el texto. ¿Qué fue el otro hecho sobrenatural? ¿Qué dice? Dice que hubo un terremoto. Hubo un terremoto cuando Jesucristo murió. La tierra tembló. Un hecho sobrenatural. Y dice la Biblia, en otras narraciones, dice que las piedras que cubrían las tumbas de muchas personas, dice la Biblia, de santos, ¿sí? Las rocas que cubrían las tumbas, porque antes eran cuevas y se les ponían rocas grandes, dice que las rocas fueron removidas y que los santos se levantaron, resucitaron y aparecieron en Jerusalén. Cuando Cristo murió, hubo este terremoto que abrió las puertas de las tumbas, las piedras de las tumbas. Esto tiene un significado para nosotros. Mírame aquí, por favor. La Biblia dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? La Biblia dice que con su muerte derrotó a la muerte. Con su muerte abrió los sepulcros. Con su muerte removió las piedras. Con su muerte, la muerte ya no te tiene que retener a ti. Dale gloria a Dios y dile: gracias, Señor. La muerte y el sepulcro ya no tienen victoria sobre nosotros. Su muerte. Dice, mira lo que dice el libro de Hebreos. Dice el libro de Hebreos, dice: para que por medio de su muerte, ¿sí?, derrotara al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al que mantenía encerrados ahí bajo la muerte a los seres humanos. Dice: para que por medio de la muerte destronara al que tenía el imperio de la muerte. Esto es, al diablo. La Biblia dice que Jesucristo con su muerte derrotó la muerte. Vamos al libro de 1 Corintios capítulo 15 versos 50 al 57. Vamos a deleitarnos en esta escritura. Esta escritura es muy hermosa. Esta escritura nos muestra lo que ocurrió cuando Cristo estaba derrotando a la muerte. Su muerte derrotó la muerte. Su muerte derrotó a la muerte. Así que tú ya no tienes por qué temer a la muerte. Si tú estás en Cristo, la Biblia dice que nosotros ya no morimos. El cristiano no muere. ¿Sabías eso? El cristiano no muere. El cristiano solo transiciona. Pasa de estar presente en esta vida a estar presente con el Señor. El sepulcro no nos puede detener.
El sepulcro no va a detener al que está en Cristo Jesús. Esta fue otra victoria que se ganó en la cruz del Calvario. Mira lo que dice aquí. Pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, incorruptibles, y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida fue la muerte en victoria. Amén. Dice la Biblia que la muerte ya fue succionada por la vida para aquellos que creen en Cristo Jesús. Esta es la tercera victoria, que a través de un hecho sobrenatural nosotros lo entendemos. Y sabes una cosa, la Biblia menciona que llegará el día cuando se hará efectiva esta victoria sobre la muerte. Por un lado dice la Escritura: no todos dormiremos, sino que muchos estaremos o estaremos aún en esta vida, cuando el Señor haya de transformarnos y arrebatarnos a su presencia. Pero hay otros que no, hay otros que habrán muerto, como muchos de nuestros hermanos que se han adelantado, pero murieron en Cristo. Y dice la Biblia que ellos se levantarán. Así que en esta hora, yo creo que para nosotros debe ser un motivo de gran gozo el ver a Cristo allí en la cruz. A mí me alegra mucho siempre compartir en Semana Santa. Me alegra mucho compartir en este tiempo. ¿Por qué? Porque puedo recordar lo que el Señor hizo por nosotros. Puedo recordar lo que Él logró a nuestro favor. Y por eso me encanta compartir. Cada Semana Santa me preparo y digo: Señor, voy a compartir una vez más de lo que tú has hecho a nuestro favor. Así que mi hermano, mi amigo, todos los que estamos presentes, Jesucristo obtuvo 3 victorias manifestadas en los hechos sobrenaturales de la oscuridad, el velo rasgado y el terremoto. Vamos a una escritura más, Juan 5, 24 al 29. Vamos a ver ahí la escritura y vamos a ver cómo se hará efectiva la victoria de Cristo sobre la muerte un día. Será efectiva la victoria de Cristo sobre la muerte. Pido por favor tu atención a la palabra. Dice: de cierto os digo, el que oye mi palabra y crea al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de la muerte a la vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. ¿Sabes una? Antes de leer los que siguen, quiero decirte esto: los que van a oír la trompeta, los que van a oír la voz del Hijo de Dios, es el pueblo de Dios. Es el pueblo de Dios que escuchará: levántense, que escuchará: salgan de sus tumbas ahora, escuchará: ha llegado la hora, adelante, vamos. Van a escuchar la voz del Hijo de Dios, y dice la Biblia: los que oyeren esa voz vivirán. Sigue diciendo: porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo, y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Dice: y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Déjame te digo una cosa. La palabra de Dios dice que para el creyente, dice: los que oigan la voz del Hijo de Dios dando una orden de que se levanten, dice: los que la oyeren vivirán.
Es verdad que los demás también se levantarán, pero ya más bien para juicio. Pero ahora yo te quiero decir esto. Es importante que nosotros sepamos qué ocurrió en la cruz y qué tiene que ver conmigo. Es importante que nosotros afirmemos nuestra fe en el Señor. Sí, porque a veces la Semana Santa pues transcurre, pasa, sucede y año con año y va y viene todo el tiempo. Pero realmente, ¿qué sucedió? Es nuestro tiempo especial, es nuestro tiempo de independencia, es nuestro tiempo de libertad. Fue cuando Cristo obtuvo la victoria, fue cuando para ti, para mí, se ganó la victoria en la cruz. Esa es la verdad esencial de la Semana Santa. Así que en esta hora, nuestro Dios dejó en su palabra 2 recordatorios para estar teniendo memoria de esta victoria. ¿Cuál fue el primero que Él dejó? El primer recordatorio. El primer recordatorio es el bautismo. Dice la Biblia, el que creyere y fuere bautizado. Bautismo. ¿Qué es bautismo? Bueno, el bautismo es un paso de obediencia cuando tú has aceptado a Jesucristo. Y la Biblia dice que significa lo siguiente: cuando tú entras a las aguas y eres sumergido a las aguas, dice la Biblia, muerto con Cristo. Cuando tú eres sacado de las aguas, dice Romanos 6, resucitado con Él, para andar en novedad de vida. Este es un recordatorio y todo hijo de Dios debe dar este paso. Todo aquel que ha aceptado a Jesucristo debe dar este paso, que tú ya eres de Cristo, que tú has muerto a este mundo al ser sepultado bajo las aguas y que ahora eres resucitado a una vida nueva cuando sales de las aguas. Y allí manifestar esa victoria sobre la vida que antes llevábamos, porque resucitamos, dice la Biblia, a novedad de vida, a una vida nueva. Pero también dejó un segundo recordatorio el Señor. Dice la Biblia que nosotros debemos periódicamente estar celebrando la Santa Cena. Es otro memorial que debe estar en el pueblo de Dios, muy presente. ¿Qué significa la Santa Cena? Dice la Biblia que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, al comer el pan, estamos recordando que el cuerpo de Cristo fue entregado por nosotros. Y cuando bebemos la copa, dice la Escritura, que estamos participando de la sangre de Jesús. La sangre que por nosotros fue dada, dice así. Pero en concreto dice el Señor, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así que en esta hora yo quiero invitarte, mi amigo, si tú nos estás escuchando aquí, si nos estás escuchando allá, yo quiero invitarte a confirmar que tú estás en Cristo Jesús. Si nunca has aceptado a Jesucristo, quiero decirte que Él es la única esperanza de vida eterna. Jesucristo es el único y suficiente Salvador. Él es el único que te puede llevar al Padre. Por eso predicamos a Jesucristo. Predicamos a Jesucristo, porque Él es el único camino al Padre. Y es necesario que cada persona le reconozca como su Señor y su Salvador, para que pueda estar seguro de que estás camino al Padre. Si tú nunca lo has hecho, hoy lo quieres hacer, queremos orar contigo y queremos orar por ti. Sea que estés presente aquí, sea que estés allá en tu casa o donde nos estés escuchando. Es necesario aceptar a Jesucristo. Así que yo te pido que oremos en este momento. Vamos a meditar un poquito la palabra. Yo te pido que le des gracias a Dios ahí donde estás, que le digas: Señor, gracias por esa victoria. Mi pecado ya fue juzgado, mi pecado ya fue condenado en la cruz, mi pecado ya fue, Señor, ahí sentenciado.
La persona de mi Cristo llevó eso. Gracias, Señor, porque ya no tengo que vivir esclavo a este pecado que me ataba. ¿Sí? Y también le podemos dar gracias porque el velo se abrió. Dile, Señor, gracias porque ahora yo me puedo acercar confiadamente hasta el trono de tu gracia. Ahora yo tengo la oportunidad de acercarme. Y dile también, gracias, Señor, porque tu muerte derrotó la muerte. La muerte ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora está cumplida la palabra que dice: sorbida es la muerte, succionada fue la muerte por la victoria de Cristo. Así que ahí donde estás, mi amigo, mi amiga, tú, si tú dices: yo necesito a Jesucristo, yo necesito al Salvador, al que dio su vida por mí, ahí donde estás, yo te pido que por favor levantes tu mano si acaso es la necesidad que tú sientes de entregar tu corazón a Jesús. Si nunca lo has hecho, si nunca has aceptado a Jesucristo, levanta tu mano ahí donde estás. Queremos orar por ti, queremos orar contigo. Y tú que estás allá en línea, dispón tu corazón. Si así es tu necesidad, yo te pido que hagas esta oración allá donde estás. Dile: Señor Jesús, en esta hora abro mi corazón, reconozco que Jesucristo es mi única esperanza. Acepto que Él venció y murió llevando mis pecados en la cruz del Calvario. Hoy recibo la salvación que viene a través de esta victoria. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues Dios te bendiga, mi hermano. Vamos en esta hora, vamos a proceder a recordar esta victoria, a recordar este momento especial. Como decía, hay dos recordatorios: el bautismo. Yo no sé cuántos de los que están aquí todavía no se bautizan. Si tú ya aceptaste al Señor, dice la Biblia, ya has creído en Él. Dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El bautismo no salva precisamente. Lo que salva es confiar en Jesús. Pero el bautismo te identifica como discípulo de Jesús. Habrá alguien aquí que todavía no ha sido bautizado y que dice: en los próximos bautismos a mí me gustaría dar este paso de obediencia. Levanta tu mano si tú dices: yo lo quiero hacer en la próxima ocasión. Yo quiero identificarme con mi Salvador a través del bautismo. Alguien que en esta hora dice: a mí me gustaría hacerlo. Sí, muy bien. Pues si hay alguno, al final tú puedes tener esta más información con los líderes que han estado participando aquí, con el pastor Joel, con la pastora Margarita. Tú podrás también conocer más de esto. Pero yo te pido que vayamos a este momento especial. Creo que todos tenemos ya los elementos, ¿verdad? Muy bien. En el libro de Corintios, si tienes ahí tu Biblia, primera a los Corintios, sí, capítulo 11, vamos a ir por favor allí. Primera a los Corintios, en el capítulo 11, el apóstol Pablo habla de la siguiente manera, y en el verso número 23, si lo tienes a la mano, está bien, y si no, pues te pido que lo escuches. Dice la Biblia de la siguiente forma: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo. Y bueno, viene la narración. Yo quiero invitarte también, si en esta hora tú dices: mi comunión con el Señor no ha sido la mejor en este tiempo, creo que no he caminado como Él me pide, pero yo necesito renovar. ¿Sabes para qué sirve la Santa Cena? Es un momento para que tú puedas renovar
tu decisión, tu compromiso con el Señor. Es un momento de renovación. Por eso el Señor decía, si no has andado en el camino con el Señor, no has estado caminando en fidelidad con Él, dice el Señor, es necesario que se examine cada uno a sí mismo y que vuelva a retomar el camino y que le diga, Señor, perdóname, ¿sí? Vuelvo a retomar el camino, entiendo que soy tu discípulo y quiero andar contigo, Señor. La Santa Cena es un momento para corregir si acaso no has andado en un caminar que tú dices, no me siento agradable delante de Dios en este momento. Pues no es lo correcto que no celebres la cena del Señor. Lo correcto es que le digas, Señor, aquí estoy, renueva mi corazón, purifícame, santifícame y, Señor, ayúdame a hacer tu voluntad, a caminar contigo. Renuevo mi compromiso contigo. Si ese es tu anhelo de renovar tu compromiso con el Señor, si es tu decisión de que a partir de esta celebración de la Santa Cena, tú dices, Señor, yo renuevo una vez más mi compromiso, renuevo mi caminar, te entrego mi corazón una vez más, encamínalo, Señor, en tu voluntad. Si ese es tu deseo y vamos a participar, entonces te pido que te pongas de pie, por favor. Ahí donde estás, dile gracias, Señor, y agradécele al Padre. Dice la Escritura una vez más. Vamos a orar antes de leer y de participar. Padre, te damos gracias. Gracias por esa gran victoria en la cruz del Calvario. Gracias, Señor, porque el pecado que nos llevaba a la muerte fue derrotado en la cruz. El velo que nos impedía entrar fue abierto. Y la muerte, que era la sentencia final para nosotros, fue derrotada también. Gracias, Señor, por tus victorias. Gracias, Padre, porque eres bueno. Señor, en esta hora, aquí estamos en este día especial, renovando el compromiso contigo. Renovando el compromiso contigo. Gracias, bendito Dios. Ahí donde estás, mi hermano, mi hermana, dile, Señor, aquí estoy delante de ti. Y renuevo mi compromiso. Soy tu discípulo, soy tu hijo, soy tuyo, Señor, y me entrego una vez más a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Dice, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Comamos el pan. Dale gracias allí. La Biblia dice que así, dice, mas el herido fue por nuestros pecados, por nuestras rebeliones, y molido por nuestros pecados. Cuando tú participas comiendo el pan y tú mismo trituras este pan, comiéndolo, dice el Señor, así quiero que te acuerdes que así fue triturado, fue molido mi cuerpo por ti. Cuando comes este pan y lo trituras, el Señor está diciendo, recuerda que así fue molido mi cuerpo por ti. Pero sigue diciendo aquí, dice, asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Yo te pido que tomemos esta copa.
Ahí donde estás, dile gracias, Señor. Dice el Señor, esto es mi sangre que por vosotros es dada. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, dice el Señor. En esta hora dile gracias, Padre. Gracias porque fue este sacrificio que me trajo libertad. Fue este sacrificio que me trajo libertad. Gracias, bendito Dios. Gracias por la gran victoria en la cruz, Señor Jesús. Gracias por tu pueblo, Padre. Gracias por darnos este tiempo aquí. Oramos que recibas el honor, Padre mío. Gracias, Señor Jesús. A ti te entregamos nuestra vida en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué no le das palmas al Señor en esta hora? Y dile gracias, Padre, por la bendición.